¿Cómo están, chicos? Espero que se encuentren muy bien. Eh, pues bueno, vamos a continuar o vamos a dar inicio más bien con el tema de enfermedades crónicas en el adulto mayor. Y para ello, antes vamos a proceder a lo que les voy a estar diciendo, va a estar basado, perdón, en un artículo llamado Fragilidad y enfermedades crónicas en el adulto mayor. Ya es un artículo, entre comillas, bastante viejo, es del 2011, pues ya 10 años, pero considero que es bastante, le podemos todavía rescatar bastante información en cuanto a un concepto que va a estar muy relacionado en cuanto a las enfermedades crónicas del adulto mayor, y cuando yo lo empecé a leer, justamente también me ayudó a entender por qué muchas veces estas enfermedades crónicas pueden llegar a ser tan discapacitantes en el adulto mayor. Pues bueno, el concepto, como ustedes están viendo, vamos a iniciar ya de lleno, es fragilidad. Entonces, ¿qué es la fragilidad y cómo es que esta fragilidad se relaciona con las enfermedades crónicas? Pues bueno, la fragilidad nos dice que es un síndrome fisiológico que se caracteriza por la disminución de las reservas y reducción de la resistencia de los estresores como resultado de una declinación acumulativa de múltiples sistemas fisiológicos que incrementan la vulnerabilidad, para resultados adversos de la salud. En pocas palabras, el paciente geriátrico ha perdido o ha disminuido esta capacidad de hacerle frente a ciertas adversidades en cuanto al aspecto fisiológico. Las reservas de energía que ha tenido se han visto disminuidas, y esta fragilidad que empieza a manifestar el paciente puede traer consecuencias como fracturas, caídas, y esto a su vez sabemos que puede generarnos hospitalizaciones, institucionalizar al paciente o llevarlo a un hogar de ancianos, a un asilo de ancianos, puede generar discapacidad, dependencia y la muerte. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a distinguir también cuando un paciente está atravesando por este síndrome fisiológico, lo cual a su vez lo hace complicado, porque nos vamos a dar cuenta que el síndrome, fragilidad que va a presentar el adulto mayor, se va a estar sobreponiendo con algunas enfermedades crónicas, y las enfermedades crónicas a su vez van a estar, digamos que alimentando la fragilidad. Entonces se vuelve un círculo vicioso. La verdad es que, como aquí dice en este párrafo, dice: la identificación de las características clínicas del síndrome frágil ha sido tema de varias reuniones de expertos. ¿Por qué? Porque las características del síndrome de fragilidad es disminución de la fuerza, sensación de cansancio, pérdida de peso involuntaria, enlentecimiento, inactividad. Y si ustedes se dan cuenta, cada una de estas características, pues digamos que son un poco, llamémosle, vagas, o al final son signos característicos de algunas otras enfermedades crónicas, o posiblemente esta disminución de la fuerza, enlentecimiento, inactividad, sea caracterizado por unos hábitos como el sedentarismo, ¿no? Entonces, es un poco complicado la detección del síndrome de fragilidad, y aún se sigue debatiendo. Bueno, en ese momento se seguía debatiendo, no he visto algún nuevo artículo que nos habla actualmente sobre qué tan avanzado ya se encuentra esta situación para identificar con mejor precisión los síntomas o la sintomatología de la fragilidad, o cuáles son los criterios clínicos para determinar que un paciente tiene este síndrome de fragilidad. Pero bueno, y la verdad, les quiero leer también otro párrafo que se me hace muy interesante, y dice: la relación entre fragilidad y enfermedades crónicas es compleja, pues las segundas, es decir, las enfermedades crónicas, pueden contribuir como factor causal o precipitante del síndrome frágil, a la vez que puede condicionar el síndrome frágil, mayor vulnerabilidad y complicaciones en los adultos que ya padecen enfermedades crónicas de base. Entonces, nosotros estamos viendo lo que les mencionaba.
O sea, es muy complicado o a veces determinar qué paciente tiene fragilidad, porque puede ser que la enfermedad crónica esté dándome un síndrome o esté contribuyendo al síndrome frágil o sea la causa de un síndrome frágil, pero a su vez el síndrome frágil puede contribuir a lo que es una mayor avance en las enfermedades crónicas o una mayor sintomatología en las enfermedades crónicas. Entonces es como una interacción bastante compleja, pero a su vez se hace muy interesante porque vamos a estar viendo que cuando hablamos de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial, por lo general los pacientes con fragilidad tienen mayor prevalencia de tener, por ejemplo, mayor hipertensión arterial y diabetes que aquellas personas que no tienen síndrome de fragilidad o esta fragilidad. Entonces es bastante curioso. Con ello nosotros ahora tenemos que saber que se distingue en este artículo dos tipos de fragilidad, una fragilidad primaria y una fragilidad secundaria. Como nosotros ya nos podemos estar imaginando, una fragilidad primaria es en la que esencialmente está derivada del proceso multisistémico del envejecimiento. O sea, el mismo envejecimiento va a provocar, bueno, más que provocar, va a condicionar, esa es la palabra, va a condicionar a una posible fragilidad primaria. Entonces, esto es como medio complicado, porque a veces uno puede decir, pues entonces el envejecimiento está causando un síndrome frágil, entonces el envejecimiento es patológico, pero recordemos que el envejecimiento o los cambios fisiológicos en el envejecimiento no son patológicos, son simplemente cambios normales, pero que, como hemos visto, estos cambios fisiológicos pueden predisponer a ciertas patologías o los hacen más susceptibles a ciertas patologías. Y esto es más o menos lo que pasa con la fragilidad. Entonces, la fragilidad, aquí nos está mencionando, puede originarse por una disminución de la reserva fisiológica debido a la insuficiencia multisistémica subclínica o a bajo ruido como consecuencia de un proceso de envejecimiento no satisfactorio o no patológico. Entonces, en pocas palabras, lo que les decía, ¿no? O sea, el paciente está sufriendo, bueno, está entrando en un proceso de fragilidad o está entrando en este síndrome de fragilidad porque sus reservas fisiológicas han estado siendo disminuidas o se han estado mermando. Entonces, esto lo puede hacer mucho más frágil a otras situaciones. Los sistemas que más se ven afectados en la fragilidad es el sistema cardiovascular, el neuroendocrino, musculoesquelético, metabólico y sistema inmunológico. Y de todos estos, yo creo que el que desde mi punto de vista como fisioterapeuta me llama mucho más la atención el cardiovascular, musculoesquelético y el sistema inmunológico. Uno puede pensar, bueno, pero ¿por qué te llama el sistema inmunológico? Y es que nosotros tenemos que recordar el beneficio o la gentileza que, bueno, el aporte del ejercicio. Cuando uno hace ejercicio de manera regular, recordemos que digamos que los sistemas primordiales que van a ser trabajados o mejorados es el cardiovascular, musculoesquelético, y se ha demostrado precisamente que el ejercicio de manera regular lo que hace es ayudar a incrementar tu sistema, ayudar a incrementar las defensas del sistema inmunológico. Entonces, por eso me llama mucho la atención, porque si el síndrome de fragilidad se caracteriza por mermar estas reservas, las reservas fisiológicas en estos principales sistemas, nosotros desde este momento podemos de nuevo tener las bases para decir el ejercicio físico es primordial para evitar un síndrome de fragilidad o para que el paciente estando en un síndrome de fragilidad pueda mejorar estas deficiencias que tiene y a su vez mejorar la discapacidad que pudiera estar originándole cada una de estas. Ojalá fuera así de sencillo, ¿no? Como hacer ejercicio y se acabó, ¿no? Pero el síndrome de fragilidad, como hemos dicho, es
es mucho más complejo de lo que vamos a ver y, bueno, de lo que aparenta. Vamos a irlo bien. Entonces, como les decía, la fragilidad primaria es una declinación fisiológica asociada al envejecimiento. No es que el envejecimiento per se o por sí mismo lo provoque, pero el mismo envejecimiento hace susceptible a la fragilidad. Y luego tenemos una fragilidad secundaria, y esta fragilidad secundaria sí se encuentra asociada con algunas otras enfermedades discapacitantes o patologías. Así que, digamos, fragilidad primaria, el envejecimiento me hace susceptible a una fragilidad. Una fragilidad secundaria es cuando yo ya tengo un proceso patológico y este está ayudando al síndrome fisiológico ¿cómo se llama? A tener este ciclo vicioso. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí unos pequeños datos. Nada más déjenme encontrarlos. Aquí está. Muchas enfermedades, vamos a hablar ahora sobre pequeños datos estadísticos que nos hablan sobre cómo hay ciertas enfermedades patológicas que se asocian más a pacientes con fragilidad. Muchas enfermedades crónicas aumentan su prevalencia con la edad, como es la hipertensión y la diabetes mellitus. Y muy curiosamente se ha visto que en los pacientes, se hizo una comparación entre pacientes frágiles o ancianos frágiles y ancianos no frágiles, o sea, ancianos que están cursando con este síndrome de fragilidad y aquellos que no, y se encontró que los pacientes con síndrome de fragilidad o frágiles, el 50 al 53% de ellos cursaba con una hipertensión. El 34%, a diferencia de las personas que no tenían este síndrome de fragilidad, presentaban hipertensión arterial del 34 al 38% de ellos, mientras que para la enfermedad de diabetes, de las pacientes frágiles lo presentaban del 13 al 25% y en los no frágiles del 10 al 12%. Entonces nosotros vemos precisamente cómo el síndrome de fragilidad puede ir acompañado de ciertas enfermedades crónicas, así que esto a su vez va haciendo un ciclo vicioso. Y vamos a nosotros, antes de enseñarles este cuadro, bueno, hay un cuadro que quiero enseñarles, pero antes de pasar a este cuadrito, vamos a ver que la merma fisiológica de lo que está sucediendo en el paciente frágil, esencialmente o fenotípicamente o exteriormente, nosotros lo vamos a ver a través de lo que son dos enfermedades o dos patologías muy concurrentes en los pacientes geriátricos, que son la sarcopenia y la osteopenia. Recordemos solamente que la sarcopenia es la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento y por ende esta sarcopenia va a estar asociada con la fragilidad y sabemos que la sarcopenia está asociada a la fragilidad y la fragilidad a su vez, como es un síndrome que afecta o que merma al sistema musculoesquelético, todavía contribuye más a la sarcopenia y entre estos dos están como retroalimentando, perdonen el ruido, entre estos dos están retroalimentando, así que esto lo vuelve todavía un poquito más complicado de hacer o complicado de sobrellevar. Y nosotros también tenemos que distinguir entre una sarcopenia que puede ser por una situación fisiológica o una sarcopenia patológica. Una sarcopenia que puede ser por un proceso fisiológico es porque están involucrados algunos factores genéticos, como cuáles, tal vez si me impresiona mucho lo que les voy a decir, pero si este paciente geriátrico tuvo un bajo peso al nacer, puede ser un factor genético que a largo plazo pueda desencadenarle una mayor predisposición a sarcopenia. Un retardo en el crecimiento también va a ser un factor genético, pero también algo que pueda estar involucrado en sarcopenia fisiológica es una subnutrición crónica, una inmovilización, un estilo de vida sedentario, factores hormonales, pérdida de cambios metabólicos, etcétera.
estos son como la sarcopenia fisiológica, pero la sarcopenia patológica va a estar asociada, como su nombre lo dice, a una enfermedad crónica como lo que puede ser cáncer, tuberculosis, enfermedad pulmonar obstructiva, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, POC, artritis reumatoide, entre otras muchas más. Entonces, digamos que una sarcopenia fisiológica podríamos nosotros de alguna manera contribuir a través de ejercicio físico, a través de cambios de hábito de salud, mientras que una sarcopenia patológica, si bien el cambio de estilo de vida siempre será indispensable, la patología subyacente va a estar impidiéndome que yo vea algún resultado como yo quisiera verlo, ¿no? O sea, sí, exactamente como un resultado que yo quisiera absolutamente ver. Ahora, en este cuadro, nosotros podemos observar algunas enfermedades crónicas que se van a estar asociando con la fragilidad en adultos mayores. Hipertensión arterial es la primera de la lista y, de nuevo, debe de llamar nuestra atención porque esta enfermedad o esta patología de hipertensión arterial es algo que nosotros como profesionales de la salud podemos prevenir a través de estar siempre inculcando un estilo de vida saludable y sobre todo a través de hacer un ejercicio físico de manera regular. Dentro de estas enfermedades está enfermedad renal crónica, osteoartritis, depresión, enfermedad de arterial coronaria, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se me hace muy interesante que cada una de estas enfermedades nosotros podamos de nuevo abordarlas desde un punto de vista un poquito más a través del ejercicio. Y bueno, eso es en cuanto a sarcopenia y demás. Y también en este momento el artículo nos habla sobre cómo la diabetes mellitus puede estar relacionada o puede estar relacionada con este síndrome de fragilidad. Y es que la insuloresistencia es un predictor de fragilidad y la diabetes va a acelerar el proceso de sarcopenia y nosotros sabemos que este proceso de sarcopenia al final va a terminar mermando la fuerza de nuestros pacientes. ¿De qué manera? Pues bueno, en los pacientes diabéticos puede haber una neuropatía que afecte el equilibrio, una enfermedad macrovascular, tanto coronaria, cerebral, periférica, puede provocar una cardiopatía. Entonces, todo esto, al final, nuestros más grandes, digamos, enemigos, por así decirlo, o lo que más tenemos que estar combatiendo o a lo que más nos vamos a estar enfrentando es a la hipertensión y a la diabetes. Entonces, estas mismas patologías podemos nosotros saber que pueden ser tratadas a través de lo que ya hemos estado viendo y ustedes han estado viendo. Y aquí es en donde me quería detener un momento. Voy a hacer un poquito más chiquito la cámara para que se pueda observar mucho mejor este cuadro. Bien, y en este cuadro tenemos un cuadro en el cual nos dice posibles factores causales, sistemas de órganos, tenemos reserva fisiológica, disminución de... Entonces, este cuadro muestra los elementos que van a estar vinculándome a la fragilidad, al síndrome frágil, y vamos a ver cómo hay una compleja interacción entre estos elementos que contribuyen o agravan a la misma, al mismo síndrome de fragilidad. Voy a iniciar desde este punto, pero vamos a ir siguiendo las flechas. Entonces, la fragilidad es un síndrome que me va a causar una pérdida de peso, una disminución de la fuerza, agotamiento, enletecimiento e inactividad. Esta flecha de un color más claro, naranja más claro, nos menciona que esta fragilidad va a su vez a agravar a las enfermedades crónicas y que las enfermedades crónicas contribuyen a la fragilidad. Pero dentro de las enfermedades crónicas, vean cómo la fragilidad agrava las enfermedades crónicas contribuyen a que haya un desgaste en los sistemas cardiovasculares, respiratorios, neurológicos, endocrinos, inmunológicos, renales, digestivos, lo cual así a su vez contribuye para que mi sistema musculoesquelético
de una expresión fenotípica o de una expresión visual o visible en el paciente que se va a manifestar en la sarcopenia y la osteopenia. Y a su vez, esta sarcopenia y osteopenia sabemos que vuelve a agravar el síndrome de fragilidad. Pero regresándonos a nuestro cuadro, aquí nosotros vamos a tener un cuadro que son posibles factores causales. Y es que hay ciertos factores que pudieran estar causándome una enfermedad crónica que a su vez puedan afectar al sistema, a los múltiples sistemas y que esto a su vez, vaya, me genere fragilidad, ¿no? ¿Cuáles son los factores causales? Factores genéticos, el estilo de vida, la nutrición, la inflamación de bajo grado, las hormonas y la composición corporal. Ahora, algo muy interesante es este apartado, inflamación de bajo grado. ¿Qué es la inflamación de bajo grado? La inflamación de bajo grado o también inflamación crónica de bajo grado es una situación, es un fenómeno en el cual el cuerpo se encuentra en una inflamación constante, como su nombre lo dice, de bajo grado. No, como es de bajo grado, no se alcanza a detectar tan fácilmente, pero hay una inflamación constante en todo el cuerpo. Entonces nosotros sabemos que este proceso de inflamación va a estar alterando toda mi secuencia de recuperación de los tejidos, va a estar afectando cómo los múltiples sistemas están interactuando entre sí. Entonces me parece muy interesante ese término o ese concepto que tengamos que tener en cuenta, inflamación de bajo grado. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, todo esto es el, todo estos elementos interactúan para agravar la fragilidad y la fragilidad contribuir a estas enfermedades crónicas, como lo hemos estado mencionando constantemente, por lo cual esta compleja interacción que se tiene hace difícil el que nosotros podamos llegar a decir con certeza cuáles son los elementos a tomar en cuenta para poder saber que mi paciente está cursando con fragilidad. Así que eso ya les tocará de repente a ustedes, perdón, ya les tocará a ustedes el hecho de poder ¿cómo se llama? El hecho de poder investigar cuáles son los criterios más a fondo, pero yo quiero dejar sembrada esa semilla para que ustedes puedan interesarse más por esta situación. Así que, pues bueno, continuamos un poco con el tema de fragilidad porque aún todavía no terminamos, falta algo interesante y es cómo hay una repercusión de la fragilidad en las enfermedades crónicas. Ahora, el resultado de varios estudios documentan el mal pronóstico del síndrome frágil por el aumento de la vulnerabilidad que produce para consecuencias adversas como riesgo de enfermedades agudas, sobre todo infecciones, descompensaciones de enfermedades crónicas, hospitalización, institucionalización, discapacidad, dependencia y muerte. Entonces, aquí en estos párrafos, el mismo artículo nos empieza a decir, hey, miren, el síndrome de fragilidad, además de estar contribuyendo con las enfermedades crónicas, también nos puede hacer mucho más frágiles en cuanto a las enfermedades agudas, sobre todo aquellas enfermedades infecciosas. Me parece muy interesante que en un estudio de cohorte de 2.305 adultos mayores de 70 años, seguidos durante 5 años, se encontró que aquellos ancianos frágiles tuvieron una disminución de la expectativa de vida y 2.62 veces más posibilidades de tener complicaciones de la diabetes que los no frágiles. Entonces estamos observando o se estuvo observando cómo el padecer ya este síndrome de fragilidad va ya a predisponerme a una situación de alguna manera donde perdón, donde la esperanza de vida se ha disminuido. Entonces, ya hay una afectación directa a esta esperanza de vida, lo cual debemos de tomar en consideración. De hecho, también por aquí andaba circulando, no recuerdo exactamente dónde, pero menciona que también se ha visto que aquellos pacientes con síndrome de fragilidad
son más propensos a la mortalidad a aquellos que no son pacientes con síndrome de fragilidad. Así que de nuevo, algo que está relacionado con justamente la expectativa de vida. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer o cómo es que se ha estado trabajando o elaborado todo esto? Pues bueno, lo que respecta a Cuba, porque este es un artículo cubano, ellos manejan un sistema escalonado, en el cual este sistema escalonado está compuesto en el primer nivel por un consultorio de comunidad del médico y enfermera, en el cual tanto el médico como la enfermera evalúan aspectos psicoemocionales, socioeconómicos y obviamente evalúan la parte biológica o la parte, digamos, de estructural. Y entonces, en esta primera fase, lo que se llega a dar es como en todo primer nivel de prevención, es vamos a educarlos, vamos a meterlos a un programa más de ejercicio, vamos a juntar a todos estos grupos y que ellos se puedan unir con otros pacientes geriátricos para que mutuamente se estén motivando. Entonces, eso es lo que se llega a hacer. En el segundo nivel, ya es un equipo multidisciplinario especializado en el cual si el paciente geriátrico tiene alguna patología en especial que no se pueda, digamos, si tiene una fragilidad secundaria o tiene una sarcopenia patológica, el equipo multidisciplinario ya entra más en acción para poder tratar esta situación. Y ya en el tercer nivel es el Centro Iberoamericano. Ahí, déjenme recordar. Sí, bueno, en este sistema ya es utilizado para las investigaciones de tema de longevidad, envejecimiento y salud del adulto mayor. Este asume un papel rector en la formación y preparación de los recursos humanos. Entonces, es el que está como también preparando. Pero me parece muy interesante las estrategias que está tomando en este caso o que estaba tomando en su momento Cuba. Digo en su momento porque pues recordemos que es un artículo ya un poco viejo. Y yo creo que deberíamos de aprender de algunas cosas. Yo sé que definitivamente nosotros tenemos diferentes obstáculos aquí en México que puede ser que nos impidan eh, la, la ejecución de esta situación y sobre todo lo que comentábamos en un momento, la cultura que rodea a cada persona, la cultura que rodea a cada estado de la República Mexicana va a ser completamente importante para poder implementar ciertas actividades de prevención y sobre todo de actuación y que estas las lleven a cabo. O sea, no solamente el médico, sino que una cosa es que nosotros, digamos, preparemos un programa bien hecho, elaboramos lo mejor de lo mejor y otra cosa es que el paciente siga las indicaciones y realmente nos esté ayudando, ¿no? Entonces, bueno, es una labor que tenemos para estar ahora sí que en contra de esta cultura que se tiene en ocasiones de no realizar actividades tan sencillas como la actividad física y hábitos de salud saludable, que realmente no cuesta muchísimo trabajo aquí en México, ¿no? Así que pues bueno, cambiando un poquito y al mismo tiempo no de tema, vamos a hablar sobre algunos factores de riesgo para la prevalencia de enfermedades crónicas. Y aunque estos son factores de riesgo que creo que ya la mayoría de nosotros conocemos, me gustaría darle una repasada para poder sentar las bases para después hablar un poquito de las enfermedades crónicas. Pues bueno, saber que el consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo para diferentes enfermedades crónicas como cáncer, enfermedades pulmonares y cardiovasculares, pero pese a que ya se sabe que fumar causa cáncer o causa alguna enfermedad pulmonar, realmente se sigue consumiendo se sigue consumiendo tabaco. Así que esto pudiera llegar a ser una situación más, de alguna manera, cultural, digamos. Ahora, dentro de este artículo me parece muy interesante algo, y es que nos mencionan que para que un paciente se disminuya el riesgo de cáncer de pulmón,
necesita dejar de fumar durante al menos 15 años. Durante 15 años, un paciente debe de dejar de fumar para al menos disminuir el riesgo de, de contraer cáncer, lo cual es algo impresionante si lo vemos desde un punto de vista, bueno, es algo impresionante en cuanto a cuánto tiempo tiene que tardar una persona para que de alguna manera sus pulmones se vean, entre comillas, no quiere decirlo recuperados, pero al menos que ya no estén propensos a un cáncer. Número dos, eh, dejar de una persona que deja de fumar y una persona que ha sido fumadora durante una gran parte de su vida y que de repente tú le digas, debes de dejar de fumar mínimo 15 años o al menos 15 años para poder disminuir el riesgo de cáncer, yo creo que este tipo de datos, en lugar de animarlos a decir, ah, pues mira, si dejo de fumar tanto tiempo no voy a padecer cáncer, es demasiado abrumador, es como, no manches, o sea, tiene que pasar mucho tiempo para que yo pueda disminuir este factor de riesgo. Pues bueno, el consumo de alcohol es otro factor de riesgo para una enfermedad crónica. Está asociado con riesgo de problemas de salud y sobre todo trastornos mentales. Está asociado a cirrosis hepática, algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, traumatismos derivados de la violencia y, en fin. También lo que es otro factor de riesgo, y volvemos a lo mismo, sobrepeso y baja actividad física. Yo creo que ya esto está hasta el cansancio, ¿verdad? Pero recordemos que tanto un sobrepeso puede generar una acumulación de colesterol y esto a su vez es un factor de riesgo para que padecer alguna enfermedad cardiovascular, alguna cardiopatía y sobre todo un accidente cerebrovascular. Puede causar el sobrepeso o la inactividad física alguna osteoartritis, enfermedades degenerativas, cardiopatías, en fin. Esto es un poquito más de lo mismo. Y nada más quería, sí, eso es de los factores de riesgo como que me llamó muchísimo la atención el apartado de los 15 años y volver otra vez cuáles son factores de riesgo principales para desencadenar precisamente alguna enfermedad crónica. Y pues bueno, antes de ya irnos de lleno con las enfermedades crónicas, vamos a hacer un pequeño descanso, chicos.